Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a seguir ahondando en este tema, aunque ya lo tratamos y lo hemos venido tratando a lo largo de estos sermones. En Romanos 5 se nos habla de los resultados de la justificación. Y ahora Pablo pretende mostrarnos una comparativa o una comparación o un paralelo entre Adán y Cristo. Yo pienso que Pablo está haciendo esto para que nosotros comprendamos el valor real de la obra de Cristo. Está poniendo como ejemplo a Adán en cabeza representativa de un pacto y a Cristo como en cabeza representativa del nuevo pacto. Y sabiendo esto o comprendiendo esto, podremos tomar más valor de qué es estar en Cristo. Cuando conocemos un tema más a fondo, cuando sabemos más de un tema, podemos tomarle más valor a lo que estamos estudiando, en este caso, la justificación. Y para que haya justificación debemos entender estos términos de cómo en Adán somos representados y en Cristo somos representados y sus consecuencias, ¿verdad? Es muy interesante lo que nos leía el hermano Walter en Job. Si ustedes se devuelven un poquito a Job capítulo 9, verso 2, donde Job responde, ¿verdad? Y acá Job nos está mostrando la incapacidad de él responderle a Dios, puesto que sabe el lugar en el que está. Nosotros debemos saber cuál es nuestra posición delante de Dios, es decir, cómo estábamos en Adán y cómo estamos en Cristo, es decir, debemos saber quiénes somos y en dónde estamos. Y en Job, capítulo 9, verso 2, dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Y luego empieza a mostrar Job a través de las maravillas y de lo que ha hecho el Señor, su grandeza. Y Job dice, bueno, ¿cómo yo me voy a poder justificar ante un Dios tan grande que lo hizo todo, que hizo las Pleiades, es decir, todas las constelaciones del cielo, las estrellas? ¿Cómo me voy a poder justificar yo delante de Dios? Y esto tiene que ver todo con Adán, ¿verdad? Y en Cristo, es decir, yo a través de mis propios actos no me puedo justificar. Yo no puedo justificarme. Yo no puedo pagarle a Dios. Yo no puedo ser justo por mis propios medios. La justicia que Dios me da a mí no es porque yo sea justo. No es porque yo me la haya ganado. No es porque ahora todo lo que yo haga cuando crea en Cristo, todo va a ser justo. No. Yo sigo siendo injusto, sigo tomando decisiones a veces que no debo tomar siendo cristiano. Lo sigo haciendo. Lo que nos da Cristo con su justicia, siendo justificados, es una posición que Él ganó. Es decir, Él nos declara inocentes delante del Padre. No se trata de que usted ahora todo lo que diga o haga vaya a ser justo. No se trata de eso. Se trata de una posición ganada por Cristo en la cruz. Es decir, en su posición usted ya no es culpable, ahora es inocente, es decir, justificado. ¿Por qué? Porque Cristo ahora lo representa. Y quiero que hablemos un poco de lo que es ser, o de lo que ahondemos un poco en el tema de qué es ser representado en alguien. Y les decía anteriormente de que cuando nosotros conocemos un tema, vamos a poner un tema al azar. Hace poco el anciano Leví me hablaba de una palma, de la palma de Guasaí. Y él me decía de que a través de unas personas él se enteró de todas las propiedades que tenía la palma de Guasaí. Muchas propiedades que la utilizan para maquillaje, para los helados, bueno, muchas. Ahora, cuando usted recibe esa información, le da un valor distinto a esa palma, a ese fruto, ¿verdad? Dice, wow, mire para todo lo que funciona este fruto de esta palma. Es decir,
usted tiene una idea más detallada de lo que es esa palma y su fruto. Es decir, puede tener un valor agregado para usted porque usted tiene un conocimiento más amplio. Ahora pasémoslo al plano de Jesucristo, al plano de la Biblia. Cuando tenemos conocimiento de un tema, lo manejamos, lo dominamos. Cuando tenemos una amplitud de lo que es el Evangelio, y en este caso lo que representa Cristo y la justificación, cuando tenemos más profundidad en estos temas, más les vamos a dar valor. Y por eso a veces repetimos y repetimos. Y si ustedes han leído juiciosamente Romanos 5 a partir del verso 12, es como si Pablo repitiera hasta el verso 21, repitiera lo que es ser en Adán y lo que es ser en Cristo, lo que repercutió ser representados por Adán y lo que repercutió ser representados en Cristo. Es decir, las consecuencias que trajo el pecado de Adán y lo que trae Cristo. Porque por uno vino el pecado y por el pecado la muerte, dice de Adán. Pero en Cristo encontramos vida eterna, ¿verdad? Entonces, y él lo repite, pero porque quiere dejarlo claro. Además de que la pedagogía de Cristo también era repetir y repetir y repetir. Y voy a ir un poco al capítulo 6 de la Confesión de Westminster. La Confesión de Westminster son preguntas y respuestas. Y en el capítulo 6, voy a hablarlo parafraseado, no lo voy a leer tal como está ahí, pero se nos habla de la caída y sus consecuencias. La primera nos habla de la caída y la soberanía de Dios, sobre cómo el hombre pecó, ¿verdad? Y Dios en su sabiduría lo permitió para sus propósitos, ¿verdad? Por eso Romanos 5:12, que ya lo leímos, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, la caída y las consecuencias de la caída, ¿verdad? La pregunta 2 del capítulo 6 dice, la pérdida o habla de la pérdida de la justicia y la muerte espiritual, ¿cierto? Habla sobre el estado de muerte espiritual inmediata tras la desobediencia. Es decir, cuando Adán pecó, hubo unas consecuencias, muerte espiritual y muerte física vendrían, es decir, las consecuencias. Y estábamos representados en Adán, en Adán. Y en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es una de las consecuencias que trajo el pecado de Adán, porque Él nos representaba. Recuerden ese término, representación. La 3 dice o nos habla de la imputación del pecado a toda la humanidad. ¿Qué es eso? Es decir, todo el pecado ahora recayó sobre nosotros. Las consecuencias del pecado de Adán recaen sobre nosotros. Habla sobre el pecado de Adán y cómo nos afecta a todos nosotros hoy día. ¿Ustedes no se han dado cuenta que esos bebecitos tan lindos, tan hermosos que son, aún en brazos a veces son rebeldes, a veces no quieren la teta, a veces lloran, a veces son... ¿No se han dado cuenta desde pequeñitos? Ya vienen con ese chip, es decir, ya vienen con las consecuencias. Porque Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo somos constituidos justos. Y claro, nos habla también aquí en estas preguntas y respuestas sobre la depravación total, es decir, la incapacidad nuestra para hacer el bien, la inclinación del hombre siempre hacia el mal, hacia lo malo, es verdad. Desde la caída, es decir, como consecuencia de la caída, como consecuencia de estar representados en Adán. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La pregunta 5 dice, el pecado remanente en el creyente es el pecado que hay, y nos habla sobre la lucha interna que persiste, incluso en quienes ya seguimos a Dios, todavía hay una lucha, ¿verdad? Porque Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es decir, usted a veces, su espíritu quiere hacer una cosa, pero su carne quiere hacer otra.
Su espíritu quiere levantarse a las 5 de la mañana a orar, pero su carne no lo deja, ¿cierto? Eso es una lucha constante. Su espíritu quiere llegar temprano a la iglesia, pero su carne no lo deja, ¿verdad? Entonces, y la pregunta 6 dice, el justo castigo y la ira de Dios. Ahora sobre las consecuencias legales y espirituales de romper la ley divina. Y el versículo que lo apoya es Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y lo que pasó con Adán fue que muerte, llegó la muerte, entró la muerte espiritual, ¿cierto? Y muerte física. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces quería recordarles esto porque allá nos habla de las consecuencias, tanto del pecado de Adán como lo que trae Cristo a nuestras vidas. Y vamos ahora sí a Romanos 5, por favor. Romanos 5. Vamos a estar ahí. En Romanos 5. Y habíamos leído del 12 al 14 hace 8 días. Y el verso 15 de Romanos 15 dice así: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los... Perdón, voy a volver a leer. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, es decir, por la transgresión o el pecado de Adán murieron muchos, ¿cierto? Abundaron mucho más para los muchos la gracia, ¿verdad? ¿La gracia de quién? De Cristo. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahí sigue la comparativa. Y vamos a ver desde aquí en adelante hasta terminar el verso 21 que nos habla de esa comparativa, de ese paralelismo. Paralelismo es cuando yo tomo dos cosas o dos personas y hablo de sus similitudes, es decir, en lo que se parecen, y hablo de sus diferencias. Hay muchas similitudes, ¿verdad? Pero hay gran diferencia en la obra de Cristo. Porque la gracia es mayor, su gracia es mayor. Puede que nosotros tengamos 1000 pecados, pero cuando vamos arrepentidos a Cristo por esos 1000 pecados, su gracia es mayor y lo cubre todo. Por eso hablamos de que Cristo es suficiente para cualquier cosa, siempre y cuando vayamos a Él con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, es distinto. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, ¿verdad? Para condenación, lo que sucedió con Adán y Eva. Pero el don, otra vez cuando habla del don, está hablando de Cristo. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Justificación, condenación y justificación. Ahí nos sigue hablando de las diferencias, ¿verdad? Vamos a Romanos 8:1, un poco más adelante. Y Romanos 8:1 nos habla y nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando usted está en Cristo Jesús, cualquier pecado es perdonado, repito, siempre y cuando haya un cambio de mente. Porque cuando usted se arrepiente, no es solo decir lo siento, me arrepiento, puede que llore, pero sigo en las mismas. No, el pecado es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Si yo voy a ir a la derecha, ya no voy a ir a la derecha, voy a ir a la izquierda. Es decir, ya no sigo haciendo lo que estaba haciendo, ya no sigo haciendo por lo que pedí perdón. Es un cambio de mente. Y cuando nosotros respondemos así por la gracia de Dios, porque Él nos ha dado la fe, se nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, ya no estamos en el viejo Adán. No, ahora entramos al reino de Cristo y sus justificados, porque Él nos representa en la cruz, muriendo por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Porque Adán nos representaba, Adán es la humanidad y yo soy parte de la humanidad.
pero ahora Cristo es nuestro representante delante de Dios. Y sigue así, y el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿verdad? Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces es más la gracia, reinó la muerte. El pecado de Adán, ¿qué trajo? Mortandad universal. ¿Y qué es lo que trae el pecado a nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Qué trae? Desastres, ¿cierto? Muerte, mentira, una separación con Dios, un abismo gigante. Eso trae a nuestras vidas. Y el pecado es todo lo contrario a lo que se esperaba. Porque ¿qué esperaba Eva? ¿Cuál fue la promesa de la serpiente? No, no es cierto que vayas a morir. Serás igual a Dios, ¿verdad? Serás como Dios. Esa fue la promesa de la serpiente. Y esa es la promesa que nos hace el mundo. El mundo nos la pinta hermoso, ¿verdad? No, vaya, consiga ese trabajo, le van a pagar millones. No va a ir los domingos a la iglesia, pero no importa, le van a pagar millones. Nos pintan ese panorama, ¿cierto? Nos lo pinta así. No, no importa, usted se va a alejar, se va a ausentar meses de la iglesia, pero va a tener plata. Pero eso es mentira. Eso es una mentira. El mundo nos la pinta de una manera tan hermosa, pero siempre va a querer alejarnos de Dios. Entonces, el modo en que la serpiente le habla a Eva es diciendo, no, seréis como Dios. Génesis 3:5. Seréis como Dios. Uy, seré como Dios. ¿Cierto? Pero ¿qué fue lo que trajo en verdad? Al contrario, todo lo contrario. Trajo separación, trajo muerte, trajo sufrimiento. Cada vez que usted sufre por el pecado, esas son las consecuencias del pecado, valga la redundancia. Eso es lo que trajo. No trajo, el diablo es mentiroso, no trajo lo que dijo que iba a traer, que seríamos como Dios, no, al contrario. Pero el sacrificio de Cristo sí trajo salvación. Es decir, la promesa de Satanás fue una promesa vacía, mentirosa, adornada con engaños, pero hueca. Díjoles, van a ser como Dios, pero ¿qué trajo? Trajo muerte, trajo pecado, repito, trajo infierno, trajo todas estas cosas. Él les prometió eso y miren lo que trajo. Pero Cristo promete vida eterna, promete salvación, pero Él sí lo cumple, Él sí lo cumplió porque Él resucitó. Lo que Él dice es verdad y podemos verlo afirmado en muchas promesas del Antiguo Testamento que fueron cumplidas en Cristo. Y si no me creen, lean Isaías 52 o lean los Salmos, lean todas esas promesas que fueron cumplidas en Cristo. Esto nos da el respaldo, nos da la confianza de confiar en Él y dejar de estar confiando en el mundo. Entonces Cristo trajo salvación a aquellos que creen y reinarán en vida. Repito, a diferencia de este acto de Adán, el acto de Cristo ha cumplido y cumplirá todo lo que Él se ha propuesto lograr en su plan de salvación. Una gran diferencia. El mundo te promete una cosa, te promete cosas lindas, te promete cosas hermosas, pero al fin y al cabo todo eso pasará. Todo eso son añadiduras. Todo eso por lo que trabajamos es vano, porque todo lo que hay debajo del sol es vano. En todo lo que usted trabaje, todas esas cosas se acaban. La plata se acaba, la ropa se acaba, los zapatos se acaban, esa televisión se acaba, todo eso se acaba. Pero las promesas de Cristo, las promesas que Cristo hace, son eternas y para siempre, y su palabra no pasará. Y el plan de salvación que Él se ha propuesto lograr, lo va a hacer y lo va a culminar. Lo va a culminar. Todo lo relacionado con su vida espiritual, todo lo cumplirá.
Entonces, el 18 nos está hablando, dice así la bendita palabra de Dios. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, otra vez, así también un acto de justicia resultó en la justificación de vida para todos los hombres. El acto que hizo Adán, ¿verdad? Y cuando yo hablo de Adán, no nos creamos muy inocentes de decir, no, yo no hubiera hecho lo mismo, yo no hubiera respondido de la misma manera. Sí, y aún peor, porque nosotros pecamos contra nuestro Dios y merecemos la muerte, pero por su misericordia estamos aquí. Nosotros también hubiéramos traído la condenación a este mundo y todos los días seríamos condenados, pero gracias a su misericordia que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, así como por ese acto de desobediencia, porque fue desobediencia lo que ocurrió allí, llegó la condenación, pero el acto de obediencia, porque Cristo fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por ese acto de obediencia que se vio también resultado o se vio visto en su vida, nosotros fuimos constituidos justos delante de Él. Entonces, hablando en resumen, aquí Pablo nos está hablando entre este paralelismo entre Adán y Cristo. Nos está hablando cómo la obra de Cristo no solo contrasta con la caída de Adán, es decir, es lo contrario a la caída de Adán. Porque sí, Cristo tuvo que caer, pero Cristo se levantó, Cristo resucitó. Adán cayó y Cristo lo levantó, pero con su justicia, es decir, no por la obra de Adán. Entonces nos muestra que no solo contrasta con la caída de Adán, sino que sobrepasa en poder y alcance la obra de Cristo. Podemos ver en estos pasajes que hemos visto que la transgresión de Adán o el pecado y aún nuestro pecado trajo muerte, condenación a los muchos, ¿cierto? La muerte reinó como un poder universal, es decir, en todo el mundo. Pero Cristo, que se nos nombra aquí como un don, nos habla de que su gracia es mucho más abundante, es decir, es mucha. Es más abundante que el efecto del pecado, porque, repito, por más horrible que sea su pecado, aunque todos los pecados son horribles delante de Dios, aunque más horrible que sea su pecado, el efecto de la gracia es mucho mayor. Cristo trae perdón a nuestras vidas, pero debemos ir a Él con la actitud adecuada. El don de Dios, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz, no se limita a un solo pecado, ¿verdad? Sino que Él responde a las muchas transgresiones, a los muchos pecados. Los que reciben esta gracia y los que reciben este don de la justicia reinan en vida, en vida. Ahora, Pablo nos está retiñendo acá, está subrayando que la obra de Cristo no es solo para corregir, ¿no? Es decir, lo corrige a usted, ¿verdad? Sino que es superabundante y es transformadora, es decir, usted cuando es creyente realmente su vida se transforma, su vida cambia. No simplemente lo está corrigiendo por un momento y ya. Como cuando usted de pronto ve a su hijo haciendo alguna actividad que a usted no le agrada, ¿cierto? Usted lo corrige y mientras usted lo está viendo, él está haciendo lo que usted dice que debe hacer. Pero apenas usted se va, él vuelve a hacer lo que estaba haciendo lo malo. No, la obra de Cristo realmente es poderosa. La obra de Cristo lo transforma a usted. Y usted sigue en obediencia. Claro, repito, seguimos siendo pecadores, caemos, pero siempre tenemos un mismo norte. Siempre iremos hacia el mismo camino. Aunque a veces nos salgamos un poco, Él nos vuelve y nos trae. Entonces la obra de Cristo transforma, la justicia de Cristo transforma nuestras vidas. Como decía el verso que acabamos de leer, el 18, la transgresión de Adán trajo condenación a todos los hombres, pero la justicia de Cristo
da vida a todos los hombres. Pablo afirma que la obra de Cristo es suficiente, es eficaz. No hay que orarle o rezarle a otros santos e ir en pos de otras personas. No, Cristo es suficiente. Cristo no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda de nadie. Porque si entendemos el principio de que hay un solo creador y los demás son criaturas, ¿por qué habríamos de rendirle culto o ir en pos de ayuda hacia las criaturas? Sabiendo de que tenemos un creador y padre de todas las cosas. A Él debemos ir. Entonces, Él es suficiente, su obra es suficiente, es eficaz. Ahora bien, el versículo 19, por favor, de Romanos 5. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, para que de pronto, si tienen cansados los ojos, los descansen un poco y los ejerciten. Romanos 5, 19. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dios no es injusto al decirnos que somos representados en Adán. Porque muchos dirían, no, pero yo no me siento representado por él. De nuevo, y repito, dirían, no, yo no hubiera actuado de esa manera porque Adán me va a representar. Pero fíjense que Dios es misericordioso, porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, por la desobediencia de Adán, los muchos fuimos constituidos pecadores, eso es para hablar de todos. También por la obediencia, fíjense bien, de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos o salvos. Mire, ahí están los dos caminos. Usted se siente identificado o se quiere seguir identificando en Adán, o quiere que su representante, o quiere que su identidad sea en Cristo. Ahí está. Ahí está el paralelismo, ahí en el 19. Ahora bien, ahorita que se vienen estas votaciones, ¿cierto? Ahorita se van a elegir senadores y representantes a la Cámara, ¿cierto? Fíjense bien, esto es muy importante y a veces la gente lo toma como muy paisajístico, como un juego, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el que me va a dar más dinero para que vote por él? Pero no se da cuenta de la repercusión de sus decisiones. Porque si ustedes se dan cuenta, el Congreso de la República son los que están en la rama legislativa del poder aquí en Colombia. Es decir, ellos legislan, ellos hacen las leyes, ellos derogan las leyes. Ellos tienen más poder que el presidente, me atrevería a decir yo. Porque el presidente presenta los proyectos y pasa por la Cámara de Representantes y pasa por el Senado. Y si ellos dicen que no, pues no se aprueban las leyes. No es el presidente que hace las leyes, no es el presidente que toma las decisiones. No, es el Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senado. Y eso es lo que se va a elegir ahorita. ¿Y por qué les estoy hablando de esto, de estas cosas? Porque ellos van a ser su representante. El que ustedes elijan acá, ese va a ser su representante, para bien o para mal. Puede tomar buenas decisiones o puede tomar malas decisiones. Y usted no puede decir, no, yo no me identifico con ese representante X que está allá. No, lo siento, ese es su representante. Ya después de que lo eligen, ya usted no puede hacer nada. Y lo representa usted. Y toma las decisiones por usted. Y a veces atacamos a Dios. ¿Cómo así que soy representante en Adán? Pero es que el Señor le está diciendo, obedezca, cambie su vida. Si quiere que yo sea su representante. Ahora, sabemos, estoy diciendo esto porque yo sé que ustedes comprenden que todo es por fe. Todo es por gracia y la fe es un don de Dios. Entonces, miren todas estas cosas. Miren lo que repercute ser representados en Cristo.
Cristo nos da su justicia, Cristo nos da perdón, Cristo nos da salvación, porque Él nos representó en la cruz porque yo merecía estar allí. Él me sustituyó y fue mi representante. Él fue mi representante. Pero ¿qué pasa con estas cosas? ¿Qué pasa con todos estos términos que hemos hablado aquí? Eso tiene que repercutir en mi vida. No se trata solo de conocer estos términos y hablar de sustitución y justificación y de que Cristo es mi representante. Uy, qué buen tema, chévere saberlo. No, se trata de que nuestra vida cambie. Se trata de que cada día seamos un cuerpo más unido. Se trata de que si yo soy miembro de una iglesia, yo tengo y siento y debo tener ciertas, digámoslo así, responsabilidades con mi iglesia, porque Cristo es mi representante. Y si yo me siento identificado con Cristo, estoy unido a un cuerpo. No ando como una rueda suelta por allá, por otro lado, que no sé ni qué, ni dan razón de mí. No, tengo que sentirme identificado. Entonces, esto nos habla que por la desobediencia de uno, está repitiendo otra vez Pablo, pero Pablo y Cristo y los apóstoles no repiten por repetir, no, lo hacen para que estos términos queden claros, porque esto es un tema muy importante, porque esto hace parte del evangelio, y dependiendo cuál claro sea el evangelio, cuánto entendimiento usted tenga del evangelio, pues asimismo va a poder obedecer a Dios y va a poder darle más valor a su obra preciosa. Por la desobediencia de uno, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores de nuevo. Por la obediencia de uno, Cristo, por su obediencia, los muchos serán constituidos justos. De nuevo, no porque ahora todo lo que hagamos vaya a ser recto y perfecto. Uy, mire ese Francisco qué justo es y perfecto, no. Uy, mire el pastor tan justo y tan perfecto, no. Pero por la gracia de Dios, ya soy inocente y estoy justificado delante del Padre. Mi posición ha sido cambiada. De condenado a salvado, de injusto por justo, por la obra de Dios, por su gracia, por su misericordia, constituidos justos por su obra. Es una postura legal que Cristo ha ganado, una postura que ahora tenemos delante de Dios. Y repito, no es un cambio en nuestro carácter y que ahora todo lo que hagamos sea perfecto. Claro, la palabra dice que ahora somos perfectos, pero en el sentido de que Cristo nos ha hecho así, pero el carácter de nosotros sigue siendo un carácter en el que pecamos. Entonces, nos quiere mostrar este contraste y nos quiere mostrar la justificación y la condenación. Y nos quiere mostrar qué se trata o de qué se trata este poder transformador que Cristo ha hecho a través de la redención. Entonces, la obediencia de Cristo se está refiriendo a su vida perfecta y sobre todo a su obediencia hasta la muerte de cruz. Es decir, cuando se nos habla de la obra de Cristo, no solo se nos habla de el sacrificio de Cristo en la cruz y fue obediente allí, no, fue obediente durante toda su vida. Porque Cristo no solo nos salva por la muerte en la cruz, nos habla porque Él cumplió la ley a lo largo de su vida. Vamos a Filipenses 2:8, por favor. Filipenses 2:8. ¿Tenemos? Filipenses 2:8, leámoslo todos juntos, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente, porque se nos hablan las escrituras que Cristo aprendió la obediencia, aprendió a obedecer como un ser humano, y se humilló a sí mismo.
en la condición de hombre. El solo hecho de que Cristo fuera un hombre ya era una humillación. Un Dios 3 veces santo, poderoso, co-creador con el Padre y el Espíritu Santo de todas las cosas, dueño de todo, tener que humillarse en la condición de hombre. Es muy, muy interesante este tema, es muy revelador y nos habla del carácter de Cristo. Entonces la obediencia de Cristo se está refiriendo aquí a su vida perfecta, a su vida perfecta, a la vida perfecta que Él tuvo, a la vida perfecta que nosotros anhelamos y no podemos tener, pero a la cual nosotros somos llamados a tener y que algún día tendremos cuando lo tengamos frente a nosotros y lo veamos tal como Él es. Será hermoso ese día. Lo seguimos esperando. Ahora, de nuevo, la justificación no es un mérito humano, es una nueva identidad que Cristo nos ha otorgado, que Cristo nos ha dado. Adán y Cristo se nos están mostrando como cabezas representativas, como representantes. Adán de nuevo introduce el pecado y la muerte. Cristo que introduce la justicia, introduce la vida. Acá Pablo nos está hablando de la lógica del mucho más, hablando de la gracia de Cristo. Nos está insistiendo en que la gracia no solo iguala el daño del pecado. Cuando usted va a Cristo, no solo Cristo perdona sus pecados e iguala el daño del pecado, no, lo sobrepasa infinitamente porque su gracia es mayor. Los creyentes ya participamos del reinado de vida con Cristo. Por eso oramos, o en nuestras oraciones, en la oración del Padre Nuestro, dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, ya estamos reinando con Cristo, aunque falta que sea consumado. Y esto nos habla de la plenitud futura, de lo que vendrá en el reino de los cielos. Entonces somos declarados justos, somos declarados no por nuestras obras, sino por la obediencia de Cristo. Ya para terminar, mis hermanos, vamos por favor al verso 21 de Romanos 5. El verso 21 es un resumen de todo este capítulo. El verso 21 dice: para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Este es como el fin del desenlace, ¿cierto? A fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que reina en nuestras vidas? ¿Qué es lo que reina en su vida? ¿Qué es lo que reina? ¿Cristo reina? ¿Cristo es su Rey? ¿Cristo es su Salvador y su Rey, su Señor? En este pasaje, Pablo nos muestra cómo la muerte de un hombre puede proveer salvación a muchos. Y aquí, de nuevo, él en todo este pasaje se propuso a establecer el principio de que es posible que las acciones de un hombre afecten de una manera increíble a muchas otras personas. Y hablamos en el sermón pasado de los líderes, ¿verdad? Hubo muchos líderes reunidos la semana pasada aquí y en cómo las acciones de esos líderes pueden o no traer consecuencias a los que ellos representan. Y hablábamos de tener cuidado con lo que hacíamos porque éramos líderes y Dios nos había puesto allí. Entonces, aquí se nos puede presentar el resumen final entre el paralelismo o la comparación entre Adán y Cristo. Si el pecado reina en su vida, si la insubordinación reina en su vida, si la desobediencia reina en su vida, entonces
usted está en el reinado de la muerte. Pero si al contrario usted se esfuerza, si por el contrario usted obedece, si por el contrario usted quiere tener una relación con Dios, entonces usted está en el reinado de Cristo y usted ha sido justificado. Si usted cree en Cristo como único y suficiente Salvador y usted ha dado fruto de arrepentimiento, usted ha sido justificado. Tenga la plena convicción de que la vida eterna es suya gracias a Cristo y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya hubo un cambio de reinado, ya pasó el dominio del pecado, ya pasó el dominio de la muerte, ha llegado el reinado de la gracia y la vida en Cristo. Todo esto, ¿qué nos enseña, mis hermanos? Uno, que debemos vivir bajo el reinado de la gracia. Debemos recordar cada día que no estamos bajo la condenación del pecado, sino bajo la gracia de Dios. Por más de que hayan personas que nos condenen y nos acusen, usted está bajo la gracia de Dios. Esto que hace en nuestras vidas nos da la libertad y nos debe dar el gozo, ¿cierto? Nos debe quitar el miedo al juicio, al qué dirán, y debemos vivir con gratitud constante en nuestras vidas. Otra cosa que debemos tener en mente, debemos dejar que Cristo nos guíe, que Él guíe nuestras decisiones, que su justicia nos guíe, porque la justicia no es nuestra, es de Él. Que se nos ha sido dada es otra cosa. Que nuestras decisiones, que todo lo que hagamos busque reflejar en algo la justicia de Cristo. Sé que no podemos ser justos perfectamente, pero tomando de ejemplo a la justicia de Cristo y de que Él fue justo, tratemos nosotros también de reflejar esa justicia para con los demás, para con los semejantes míos, para con mis hermanos. Debemos actuar con integridad, esto es perdonar, servir y amar como Cristo lo hizo, porque esto hace parte de su justicia y eso hace parte de lo que Cristo quiere para nosotros. Debemos caminar con esperanza en que tenemos algo más grande por venir. Debemos caminar con la esperanza de que nos espera una vida eterna, es decir, esperanzados. Y esta vida eterna no es solo futura, ya comenzó en su relación con Cristo. Si usted tiene una relación con Cristo, su vida eterna ya empezó. El reinado de Cristo ya empezó, porque reinamos para la vida. Esto nos debe dar el aliento para enfrentar las pruebas con confianza. Esa enfermedad que usted tiene, esa mala relación que usted tiene, esa dificultad económica que usted tiene, afróntela con confianza, porque Cristo es su Rey, Cristo es su representante, Él lo ha justificado a usted. Y sabiendo de que la muerte, si es que estamos al borde de la muerte, y no sabemos si estamos al borde de la muerte. Yo puedo estar sano ahorita, en este momento, pero puedo estar al borde de la muerte. Pero debe tener la convicción y la certeza de que la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Eso es tener esperanza. Y para terminar, debemos dar un testimonio en la comunidad o a la comunidad. Si la gracia de Cristo reina en nosotros, si hemos sido realmente justificados, debe notarse en cómo tratamos a los demás. Debemos mostrar con los demás paciencia, misericordia y reconciliación en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades y con todo el mundo. Porque hemos sido justificados, porque Cristo es nuestra cabeza, porque Cristo es nuestra salvación, porque en Cristo encontramos muchas riquezas. Amén.